¿Pueden oírme? Gracias a todos ustedes por estar aquí y por estar interesados en aprender más sobre la creatividad, las emociones y las artes. Hoy mi tarea es realmente reunir todos los elementos. Hemos oído a distintas personas hablando sobre distintas disciplinas artísticas, Chris y Belinda moderando, y hemos aprendido sobre cómo las distintas disciplinas artísticas utilizan las emociones y qué pueden hacer para el desarrollo personal de las personas. Ahora lo que quisiera hacer es adentrarme en forma general sobre estas disciplinas. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué tienen en común? ¿Y cómo podemos utilizarlas para desarrollar la creatividad de las personas de un modo más amplio? Así que hablamos de la creatividad, las emociones y las artes. Y de hecho, la primera palabra que nos viene a la mente cuando pensamos en la creatividad son las artes. Las artes pueden llevarnos a una montaña rusa de emociones, desde la tristeza a la calma, la paz, el terror o la depresión. Y no son solamente las artes quienes están llenas de emociones. Todo tipo de creatividad en cualquier campo está llena de emociones, desde el contento de generar una nueva idea, la alegría de iniciar un proyecto y todo lo que se produce entre medio, que es un poco más complejo. A menudo ansiedad frente al inicio de un proyecto, quedarse en blanco, el miedo al folio en blanco, como hemos oído durante la tarde. También la frustración, porque muy a menudo no tenemos éxito o nos encontramos con dificultades o hemos hecho algo y después el crédito que hemos recibido o las personas que juzgan lo que hemos creado y no están aceptando lo que hemos hecho de un modo amable. Y entonces estamos, por tanto, en una montaña rusa de emociones. En nuestro trabajo en la Universidad de Yale, junto a la Fundación Botín, creemos que hay dos cosas muy importantes respecto a la creatividad, que son clave. Una es la actitud creativa. Voy a liberarme un poco del atril. En primer lugar, cuando empezamos a pensar sobre creatividad, todos sabemos lo que es el pensamiento creativo, pensar muchas ideas originales, conectar cosas que nadie ha conectado antes. Pero pensamos que también hay, y así lo demuestran los estudios, que existen componentes emocionales importantes en la creatividad. Esto va a ser más cómodo si funciona. ¿Funciona? Sí. Así que el primer componente emocional de la creatividad es lo que llamamos la actitud creativa. Cómo pensamos sobre el mundo, cómo enfocamos el mundo, cómo interactuamos con el mundo. Tenemos una actitud de apertura o de miedo, aversión, o somos muy vigilantes o cautos. Por otro lado, se pueden tener habilidades emocionales. Hay todo tipo de emociones que surgen en el camino de la creatividad y necesitamos unas habilidades para utilizar esas emociones, para regularlas, para que podamos procesarlas y mantener la pasión por el trabajo creativo. Ambas juntas, estas habilidades se derivan en última instancia en la creatividad. Comenzando, por tanto, con esta idea de la actitud hacia la creatividad, esencialmente, a veces implícita o explícitamente, las personas se preguntan, ¿quieres ser creativo, creativa? En nuestro trabajo con estudiantes de escuela primaria, secundaria y universitaria, vemos que hay tres tipos de pensar sobre la creatividad y sobre cómo abordar la vida y su relación
con la creatividad. Un tipo de actitud puede resumirse como: las personas creen que las ideas originales son tontas. Es un miedo, es una ansiedad a la hora de compartir ideas originales. Hay una cierta aprensión sobre qué van a decir los profesores o los jefes en el trabajo, qué van a decir si compartes una idea nueva. Por definición, las ideas originales retan el status quo, desafían el modo habitual de hacer las cosas. Así que esta aprensión es real, no es estúpida. Hay un riesgo real frente a nuestra reputación social cuando compartimos una idea original. Pero si queremos hacer algo creativo, tenemos que asumir ese riesgo. Otro tipo de actitud es la aversión al riesgo. Puede ejemplificarse por la afirmación de: mejor estar tranquilo que original, mejor seguir los pasos que me indican mis profesores o mis superiores, y quizá no vaya a crear el mejor producto existente, pero no me voy a exponer al riesgo de ser devaluado. Voy a retroceder. Y la tercera actitud es estar abierto a la creatividad. Es la creencia de que la creatividad es importante, que es valiosa en nuestra vida. Es un sentimiento de que trabajar de un modo abierto y creativo en distintos proyectos es importante para nuestro propio sentido del yo. Y en las presentaciones de hoy hemos oído hablar sobre la idea de crear el yo, inventar el yo, hacer que el yo sea posible a través del trabajo creativo. Y es un proceso que nunca se termina a través de su propia apertura, que solo hace posible el inicio y no el final. Me encanta este dibujo porque habla de un aspecto importante de la creatividad. Dice: tengo mucho potencial. ¿Y por qué no haces nunca con él?, le contesta. ¿Porque no lo quiero utilizar todo? Bueno, muchos de nosotros conocemos a personas así y probablemente en algunas circunstancias somos así. No estamos desarrollando todo nuestro potencial en algunas áreas. Tenemos que tomar decisiones. Por supuesto, tenemos que tomarlas. Así que, ¿cuál es la diferencia? Estamos interesados en saber cuál es la diferencia entre aquellas personas que tienen el potencial creativo, que tienen la habilidad y la disposición para pensar de un modo original, para conectar conceptos que no habían sido conectados anteriormente. Tienen el potencial, pero no hacen nada con él. No desarrollan sus ideas, no crean nuevos productos, no crean nuevos modos de existir. ¿Y qué sucede? Nos interesa. En nuestras investigaciones tenemos una hipótesis: es que las habilidades emocionales son realmente importantes en este proceso, ya que hay mucha emoción en el proceso creativo. Y es muy difícil abordar esas emociones. Necesitamos destrezas y estrategias para hacerlo y no abandonar el proceso creativo. Así que ese es el tema de no abandonar. Si tenemos el potencial y no lo hacemos, en algún momento hemos tirado la toalla. Empezamos con el marco de trabajo. Trabajamos en un lugar que se llama el Centro Yale para la Inteligencia Emocional y trabajamos con la teoría de la inteligencia emocional. Esta teoría declara que hay 4 habilidades que son clave para el bienestar emocional, que incluyen reconocer las emociones en uno mismo y en los demás, reconocerlas. Si yo miro a Belinda y pienso que está enfadada ahora mismo, no tendría razón, porque no estoy reconociendo esa emoción. Y si yo digo que veo interés en su rostro, entonces espero tener razón. Esta es la primera habilidad, reconocer. La segunda es utilizar las emociones
para ayudar al pensamiento. Esto parece un concepto extraño. ¿Cómo las emociones nos van a ayudar a pensar si es lo opuesto? No lo son. Las emociones nos dan información importante que podemos utilizar para pensar mejor. Si estamos de buen humor, somos capaces de pensar de un modo más amplio. Podemos utilizar la información sabiendo que estamos de buen humor en un momento dado. Y pensemos en trabajar en una tarea que requiere generar ideas y hay que pensar en ella en términos amplios. O si estamos desanimados o tristes, ¿cómo pensamos cuando estamos tristes? Somos críticos, nos centramos en los detalles, las personas nos volvemos puntillosos y a veces tenemos que ser críticos. A veces las tareas frente a nosotros requieren pensamiento crítico, encontrar los problemas respecto a lo que hacemos y intentar mejorar la situación. Utilizar esta información de los distintos estados emocionales es importante, podemos elegir utilizarlas para desempeñar mejor nuestras tareas. La tercera habilidad de la inteligencia emocional es entender las emociones, tener un vocabulario emocional y entender cómo las emociones cambian. Y finalmente se trata de regular las emociones, ser capaces de cambiar cómo nos estamos sintiendo. Piensen en... Hoy hemos oído a varias personas hablar sobre el aspecto de la evaluación y la evaluación en nuestro sistema educativo. Muchos test, mucho ver lo que están haciendo los niños y esto provoca fundamentalmente ansiedad. Podría haber distintas formas de responder ante ello. Una es congelarse, no ser capaz de desempeñar las tareas. Otro es aprender estrategias que no van a eliminar la ansiedad, pero sí la van a aliviar un poco para que la persona pueda seguir. Así que llevar esto al mundo de la creatividad. Creemos que estas habilidades de inteligencia emocional van a ser muy útiles en el proceso creativo. ¿Y por qué? Bueno, van a ayudar porque van a ayudar a las personas a ser más constantes en su propia resolución de problemas creativa o en su propio proceso creativo. Nuestros estudios han mostrado que no se trata solo de constancia, no se trata solo de permanecer en la tarea, sino de permanecer mientras al mismo tiempo mantenemos la pasión por el trabajo. Y la pasión por el trabajo es realmente importante cuando hablamos de creatividad. A su vez, esta constancia en la pasión permite o nos permite permanecer con el trabajo creativo y llegar a mayores logros creativos. En lo que estamos trabajando actualmente en colaboración con la Fundación Botín, como ha mencionado Fátima, es desarrollar un modelo teórico sobre cómo las emociones entran en juego en el trabajo creativo. Y empezamos con la idea fundamental de que primero necesitamos unas habilidades de pensamiento creativo. Algunas son muy generales, como crear conexiones entre conceptos que otras personas no han conectado anteriormente. Algunas de ellas son muy específicas de un dominio de trabajo. Si queremos ser arquitectos, necesitamos habilidades espaciales y son importantes para alguien que quiere ser un arquitecto o un ingeniero. En otros campos de trabajo, como la escritura creativa, necesitamos tener un gran vocabulario. Algunas habilidades son específicas y otras son generales. Y después pasamos por el proceso creativo. Primero nos enfrentamos a un lienzo en blanco que puede generar cierta ansiedad. Después tenemos que crear ideas, generalmente muchas ideas, y necesitamos una habilidad para evaluarlas, para elegir la mejor o un número pequeño de ellas, desarrollarlas y finalmente tenemos una obra maestra. Este proceso está lleno de emociones y las emociones pueden utilizarse como herramientas para la inspiración, pero también se pueden utilizar como una indicación de
cómo trabajar. A menudo tenemos que tomar una decisión sobre en qué tarea vamos a trabajar, y tener la información de nuestras experiencias emocionales puede hacer que nuestras decisiones sean más informadas. A través de este proceso podemos regular nuestras emociones para experimentar un bienestar emocional mejor y acabar siendo más eficaces en el trabajo que desempeñamos. Así que, ¿dónde vamos ahora? En el Centro Yale de Inteligencia Emocional junto a la Fundación Botín. Vamos en dos direcciones. Una es, vamos a seguir con el trabajo teórico y experimental a la hora de aprender sobre los procesos que utilizan las emociones para la creatividad. Y en segundo lugar, es enseñar estas habilidades, a aumentar la creatividad, estimular la creatividad en todo lo que nos rodea, desde la vida cotidiana hasta la vida profesional, y cambiar la cultura de la sociedad. Les voy a dar un par de ejemplos de este trabajo. Un grupo de estudios que estamos realizando ve cómo se pueden utilizar las emociones como herramientas en un proceso creativo. Creo que los sentimientos o frustraciones en el proceso creativo son de una importancia fundamental, y cómo esta frustración se puede utilizar, y lo que puede suceder con ella es que esencialmente dos cosas pueden pasar. Para muchas personas lo que sucede es que una vez que nos frustramos, queremos gritar y abandonar. Es demasiado duro, emocionalmente es difícil y no sabemos qué hacer. Otro modo de enfocar la frustración es decir, bueno, estoy muy frustrada ahora, no es agradable, pero esto indica que hay un problema. Quizá el problema en el que estaba trabajando originalmente no es el más importante, quizá haya descubierto otro nuevo. He leído recientemente una historia sobre tengo un hijo de 4 años que está muy interesado en los inventos y en cómo se hacen, y él estaba leyendo un libro sobre inventos, sobre la invención de un fregaplatos, realmente útil en la vida, ¿no es así? La mujer que lo inventó en el siglo XIX se frustró mucho con este lavavajillas. Era una mujer bastante rica, pero se frustraba porque su servicio rompía su porcelana, su magnífica vajilla. Pensó que no era aceptable y empezó a fregar ella misma los platos. Esto tampoco le resultaba aceptable porque, bueno, si tienes que fregar platos, pues no es lo más divertido del mundo. Y de esa frustración, y tenía cierta inclinación mecánica porque su padre era también un inventor, y con ello empezó a trabajar en encontrar un modo de hacer algo mecánico que pudiera fregar platos. Y esencialmente hasta hoy seguimos utilizando la misma tecnología que ella inventó, de esa frustración inicial. Otro grupo de estudios en los que estamos trabajando es cómo las emociones pueden dirigir nuestras elecciones. Yo soy una científica y un día determinado, mi lista de lo que tengo que hacer en el día tiene este aspecto. Dice, tengo que leer artículos, tengo que escribir, tengo que corregir, tengo que crear un par de ideas. Es algo común en mi lista de cosas pendientes. ¿Qué tarea voy a elegir? ¿En qué momento? Si estoy tristona, mejor elijo lo de corregir, porque voy a ser muy crítica y voy a hacer que el artículo finalmente mejore. Después quiero hablarles un poco sobre el trabajo práctico y el trabajo educativo que estamos haciendo preparándonos para la apertura del Centro Botín. Estamos interesados en utilizar las artes para desarrollar la creatividad, para desarrollar las emociones que son importantes para el proceso creativo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero es ¿por qué lo estamos haciendo? Lo hacemos, como ha mencionado Fátima, porque las artes
son un vehículo seguro para explorar las emociones. En lugar de pedirles a ustedes cómo se sienten y analizar el lenguaje del cuerpo de las personas o su tono de voz, podemos ver pinturas o podemos escuchar música y analizar esas emociones, las podemos debatir y dar a las personas información sobre ello para que puedan aprender del propio proceso. ¿Cómo podemos enseñar sobre el reconocimiento de una emoción? Podemos ver una obra artística, como digo, escuchar una obra musical que está experimentando la persona del cuadro. También podemos enseñar a entender las emociones. Una pregunta es, ¿qué emociones son mejores para lograr tus objetivos? Y en un estudio que realizamos en la Universidad de Yale, vimos lo que hacen las personas en estados de ánimo positivos frente a negativos. Si les pedimos a las personas que lean historias o que las escriban, no es que vayan a ser más creativos según qué estado de ánimo tengan, van a ser diferentes. Las historias escritas con un estado de ánimo positivo van a expresar emociones positivas, van a utilizar un estilo narrativo y van a transmitir conceptos concretos. Las que están con un ánimo bajo van a expresar emociones negativas, van a utilizar un estilo más intimista de diario y van a debatir conceptos abstractos. Imagínense que tienen que escribir algo que está relacionado con conceptos abstractos. Bueno, mejor no lo hagan cuando están súper contentos porque no va a ser el resultado mejor. Es mejor hacerlo en otro estado de ánimo. También podemos enseñar a etiquetar o clasificar las emociones. Algunas veces arte transmite emociones sencillas de felicidad o tristeza, pero a menudo transmite emociones más complejas. Esta mujer es serena, está reflexionando, ¿qué está sintiendo? Está un poco en la luna. Podemos tener una experiencia común utilizando esta obra artística. Y quiero darles un ejemplo de un taller que estamos desarrollando para el Centro Botín. Y lo llamamos dar un paso hacia el arte, adentrándonos en el arte. Aquí hay un ejemplo con artes visuales, pero se puede aplicar con distintas formas artísticas o campos artísticos. La niña está realmente dentro del cuadro. Ella está recreándolo, está recreando el movimiento, lo está sintiendo con su cuerpo, está entendiendo mejor lo que se expresa en el cuadro y esto puede inspirar adoptar distintas perspectivas, puede inspirar nuevas ideas. Y finalmente quiero decir que espero que esta pequeña presentación de lo que estamos haciendo les haya resultado inspiradora, que haya provocado su curiosidad y espero volver a verles el año que viene en el Centro Botín. Gracias.